Hola chiquilines, ¿cómo están? El día de hoy continuaremos con el asesino que reencarnó como un genio espadachín. Continuando con la historia, un hombre se encontraba hablando con el primo del prota. Este le mencionaba que entonces al final habían decidido un duelo. El chico le dijo a su padre que así es. Recordando lo que pasó en la reunión y comentándole a su padre que el prota tuvo el atrevimiento de desafiarlo a un duelo enfrente del abuelo. Y si Lao le ganaba en ese duelo entonces él terminaría con su núcleo de energía destrozado. Y tanto su mayordomo como él tendrían que disculparse con las mujeres del anexo, y el salón marcial verdadero no podría acercarse al anexo. Este hombre es el maestro del salón marcial verdadero, Baldur Siedgar. Baldur le dijo a su hijo que sin importar el talento que pueda tener, Sylvie y su hijo son simplemente desconocidos insignificantes, tenía que mostrarle que era del linaje directo. Raiden le dijo a su padre que no tenía de qué preocuparse, pues en ese momento no tenía consigo su arma y también estaba con su guardia baja, pero ahora que había llegado al nivel de un experto intermedio no era rival para él. Baldur le dijo que era su hijo después de todo, pero por si acaso no tenía que dejarse llevar y no tenía que terminar acabando con su vida, ya que si tomaba su vida en un duelo no se vería para nada bien, así que solamente tenía que cortarle los tendones de sus muñecas. Tenía que convertir a ese chico en un lisiado y destrozar completamente sus esperanzas. Al escuchar las palabras de apoyo de su padre, Raiden comenzaba a emocionarse mencionándole a su padre que lo había entendido perfectamente. En otro lado, observamos cómo Laon se encontraba llevando a cabo sus entrenamientos, mientras era observado tanto por su madre como por la mayoría de las criadas. La criada principal de la madre del prota comenzaba a mencionar que el joven maestro tendría un duelo con el maestro Raiden. ¿Pero en serio estaba bien solamente quedarse allí mirando? Ya que Raiden es un experto de nivel intermedio, mientras que por otro lado el prota acaba de llegar al nivel de experto de nivel principiante. ¿Acaso no deberían de detener todo eso ahora mismo? Sylvie comenzaba a pensar que Helen tenía toda la razón, ese duelo era demasiado peligroso, y si Raiden hubiese sido atrapado con la guardia baja no habría caído tan fácilmente. Y Baldur, el cual le había enseñado, podía parecer tener una fuerte apariencia en su exterior, pero usa técnicas rápidas y engañosas. Y si Baldur le enseñó, si Raiden pelea apropiadamente sería una persona completamente diferente. Pero la mirada de los ojos en Laon en ese momento eran completamente claras. Luego de pensar en todo esto, Sylvie le dijo a su criada Helen que tenían que confiar en el prota por el momento. La criada, confundida, le preguntaba que a qué se refería. ¿Acaso iban a dejar todo eso de esa manera? Sylvie le dijo a su criada que para ser honesta se sentía ansiosa y preocupada también, pero debe de haber una razón por la cual su hijo les dijo que confiaran en ellos con tanta confianza. Así que por el momento solamente podían confiar en Laon. Vemos entonces que la criada del prota terminó acercándose a este, llamando la atención del chico le dijo a este que había traído el almuerzo, a lo que Laon le preguntaba a Yudiel qué era lo que estaba haciendo. Yudiel le dijo a Laon que le había traído algunos sándwiches para que pudiese comer algo ligero, y ya que se estaba moviendo con mucha fuerza le pedía que por favor comiera lentamente para que así no se enferme de su estómago. Laon terminó agradeciéndole a la chica por lo que estaba haciendo, pero en ese momento el prota se dio cuenta de algo que se encontraba debajo del plato. Sacando aquel libro, el prota se encontraba preguntándose qué era eso. Mientras observaba el libro, Laon se dio cuenta de que era toda la información sobre las técnicas de espada que utilizaba Raiden y las cuales estaban escritas allí. Incluso estaba bien organizada, haciendo que sea fácil de entender con solamente una mirada. ¿Y de verdad Yudiel había reunido tanta información y la escribió en un libro en tan solo un día? El hecho de que se moviera para proteger a su madre en aquel entonces e incluso que le trajera información sobre Raiden sin pedírselo, realmente tenía que agradecerle a Yudiel por todo lo que estaba haciendo. Mientras el tiempo transcurría, cada persona pasó su semana a su propia manera, y finalmente el día del duelo llegó, el cual era observado por todos los miembros de la familia. Raiden, observando al prota, comenzaba a pensar que había estado esperando a que ese día llegara. Desde ese día no sabía cuántas ganas tenía de querer cortar al chico con su espada. Cortaría todo su cuerpo para que nunca pueda levantar una espada de nuevo, mientras que Laon simplemente permanecía con una expresión tranquila. El juez en este combate comenzaba a decir que si estaban listos los peleadores podían dar un paso hacia el frente. Confiado, Raiden le dijo al prota que no podía esperar a ver su expresión una vez que el duelo termine. Laon le dijo que se preguntaba si acaso sería capaz de verlo. Al retumbe del tambor, el referí comenzaba a gritar que comenzaba el duelo. Raiden a gran velocidad se lanzó a atacar a Laon, gritándole al chico que entonces allí terminaría con toda su arrogancia. El ataque que había realizado Raiden fue esquivado rápidamente por Laon, mientras que Raiden se preguntaba qué era lo que estaba sucediendo, en qué momento había desaparecido. Pero Laon, en tan solo un movimiento, terminó colocándose detrás de Raiden y ya se encontraba apuntando a su cuello con su espada. Raiden, al darse cuenta de esto, comenzaba a maldecirse, preguntándose que cuándo se colocó detrás de él, mientras que Laon le mencionaba que había sido el primer error. Y mientras se preparaba para golpearlo, el prota le dijo que iba a perecer 8 veces ese día. Antes de que Raiden pudiese reaccionar a la velocidad de Laon, este último terminó proporcionándole un fuerte puñetazo en el rostro que mandó a Raiden a volar unos cuantos metros hacia atrás.
Raiden no podía comprender qué era lo que estaba sucediendo, no podía ver ni siquiera uno de sus movimientos. ¿Qué demonios había hecho ese chico para poder derrotarlo tan fácilmente y lanzarlo al suelo? Por otro lado, Laon, observando a su oponente, le dijo al chico que qué era lo que estaba esperando, tenía que levantarse de una vez. Y ya se lo había dicho, iba a morir 8 veces ese día, y es el precio por mentir sobre que había enviado una carta. Enojado por todo lo que estaba sucediendo, Raiden comenzaba a insultar al prota, añadiendo que se arrepentiría de no haber terminado eso en ese momento. Ambos peleadores nuevamente cargaron en dirección hacia el otro a gran velocidad, pero Raiden se dio cuenta de algo. Laon nuevamente había desaparecido delante de Raiden. El chico se preguntaba si de verdad había desaparecido, pero esta vez sin lugar a dudas lo había cortado. Justo en ese instante, sacándolo de sus pensamientos, Laon le dijo que se encontraba a su izquierda, golpeándole en el rostro con el mango de su espada. Mientras Raiden se encontraba recuperándose del golpe, Laon le dijo que ese es el precio por escupir las flores que su madre había criado. Aunque ya sabemos que no fueron las flores, fueron las manos de su madre. Laon inmediatamente le conectó otro puñetazo, mencionándole que ese es el precio por pisar las flores que su madre había criado. Mientras continuaba golpeándose ella, mencionándole que es el precio por haber golpeado a Helen. Raiden, que estaba abrumado por los golpes constantes de Laon, se encontraba pensando que algo estaba mal, eso no podía estar pasando. El prota solamente estaba utilizando técnicas de espada de maleabilidad y juego de pies, y definitivamente es un experto de rango principiante. Entonces, ¿por qué estaba perdiendo de esa manera mientras que Laon seguía golpeándolo constantemente? Tanto Helen como la madre del prota se encontraban sorprendidas por lo que estaban observando. Observando el combate, Helen comenzó a pensar que Laon pudo haber terminado todo eso desde el primer intercambio, pero en su lugar intencionalmente estaba dándole oportunidades y presionándolo de nuevo. Ahora mismo esto no se trataba solo de ganar, eso solamente podía significar una cosa. El chico estaba tomando venganza por todas las maldades que le hicieron a ella a las criadas. Solo por sirvientas como ellas en un lugar donde nunca fueron tratadas ni siquiera como personas. Estaba luchando contra alguien del linaje directo y destrozándolo completamente. Sylvie comenzó a comprender qué era lo que estaba haciendo su hijo e inmediatamente se conmovió por todo lo que su niño estaba haciendo. La mujer no pudo evitar pensar que en una familia donde despiadadamente persiguen la fuerza, donde su padre se volvió cada vez más cruel y donde se encontraba siendo alejado a la fuerza a pesar de ser del linaje directo, al final no pudo contenerse y escapó de su familia dándole la espalda a la realidad. Pero esa no fue la decisión correcta. En este duro mundo tenía que superar las injusticias con su fuerza, observando cómo su hijo desarmaba a su contrincante luego de aquel intercambio de espadas. Y ahora eso era lo que su hijo Laon le estaba demostrando en ese instante. Y sin importar lo débil que pueda ser, les estaba enseñando que uno debe pelear hasta el final con el corazón fuerte y que nadie debe de subestimarlo. Y le estaba enseñando sobre todo que debían de moverse hacia adelante sin escapar, mostrándonos cómo el prota luego de aquel puñetazo terminó derribando a su contrincante. El juez comenzaba a anunciar que Raiden Siedgar había sido noqueado, entonces el resultado del duelo ya había sido decidido. El ganador de este duelo era nada más y nada menos que Laon Siedgar. Al escuchar el veredicto del referee, Baldur no se lo podía creer, preguntándole a su hijo Raiden qué era lo que estaba haciendo. Esa era una gran desgracia. Por otro lado, Limmer se veía bastante emocionado gritando que les había dicho que Laon ganaría. Incluso los compañeros del prota comenzaban a victoriar al chico, en especial Burren y Marta, que mencionaban que definitivamente sabían que él iba a ganar. El mayordomo de Glenn comenzó a mencionar que había estado en Siedgar por mucho tiempo, pero era la primera vez que veía a todos apoyando a un miembro de la familia Rama sin importar el estatus. Glenn, sorprendido por este resultado, pensó que ciertamente ser apoyado por sus compañeros sin importar el estatus era notable. Pero lo que lo había sorprendido fue algo durante el duelo que no estaba del todo pulido. Usó el paso de la gran llama en ese instante. El paso de la gran llama es una técnica de pies que creó después de superar a sus demonios internos y llegar a la trascendencia. Es un arte marcial que un guerrero ordinario lucharía por dominar incluso durante toda su vida. Y aún así Laon logró utilizarlo en tan solo 2 semanas. Además de eso, a su edad ya había comenzado a ganarse la confianza y el respeto de los demás. Mientras vemos cómo la mayoría de los espectadores de aquel duelo se encontraban victoriando al prota por haber derrotado a su contrincante, Glenn comenzó a pensar que debido a un pasado donde este deseaba poder, la familia ahora valora la fuerza sobre todo lo demás, y como alguien que había envejecido ya no podía cambiar ese hecho. Pero ahora, este chico nacido del linaje directo que comprende las injusticias que enfrentan las familias Rama, tal vez algún día pueda cambiar completamente a esa familia. Glenn terminó levantándose de su asiento y anunciaba que ahora el duelo se había terminado y los términos acordados entre ambos bandos deben de ser cumplidos. Y antes de continuar mencionando algo más, Glenn terminó llamando la atención de su mayordomo. Le dijo a Rowan que tenía que encontrar cualquier excusa para cortar el presupuesto del salón marcial verdadero a la mitad ese año. Entre risas y algo avergonzado, el mayordomo comprendió las palabras del patriarca.
Nos comienzan a relatar que después de eso, bajo la supervisión de Glenn, los términos del duelo fueron cumplidos. Raiden terminó admitiendo sus errores en frente de todos, y después de arrodillarse y disculparse frente a su madre y a las sirvientas, bajo la amenaza de Glenn, el salón marcial verdadero recibió la prohibición de interferir con el anexo de cualquier manera. Y solo entonces parecía que las sirvientas lograron relajarse, calmando sus expresiones y soltando lágrimas de alegría. Después de que esta serie de eventos terminara, pudieron regresar a casa todos juntos y sonriendo. Mientras se retiraban y eran observados, Sylvie le mencionaba a su hijo que cuando se había vuelto tan fuerte, estaba muy sorprendida por los logros del chico. Laon, por otro lado, le dijo a su madre que se lo explicaría todo, así que no tenía que pegársele demasiado. Una mujer que observaba esto retirarse comenzó a mencionar que desde esa perspectiva parecía un chico ordinario, pero su atmósfera es completamente diferente a lo que había mostrado. Otra chica que se encontraba observando mencionaba que con esa habilidad parecía que lo que había dicho Limer sobre que había sobrevivido contra el demonio de sangre no habían sido simplemente exageraciones. Un hombre que se encontraba en medio dijo que sí, su juego de pies y técnicas de espada que había demostrado fueron casi perfectos, y había superado la etapa donde simplemente podía llamarlo talento. La mujer del cabello rojo dijo que si terminaba uniéndose a su escuadrón inmediatamente se volvería un activo valioso. El hombre del medio dijo que estaba pensando en llevárselo a su escuadrón del Tigre Negro después de la graduación y entrenarlo. La chica del cabello rojo le dijo que ni siquiera tenía que soñarlo, pues no podía pensar en eso todavía. La chica de cabello claro dijo que bueno, en verdad la graduación de los guerreros aprendices de quinto año no estaba muy lejos, y una vez que se termine su examen de graduación tendría que decidir su afiliación en cuanto se vuelvan espadachines completos. Y ahora que lo pensaba, ese chico realmente destaca, ya que entre los aprendices de quinto año no solamente está Laon, también estaban Marta, Burren Siedgar y Runan Sloan. Y esos tres también poseen la fuerza y el talento considerable, lo suficiente como para mantenerse en la cima donde quiera que vayan. Y ahora los siguientes duelos de selección serían bastante especiales. Un tiempo después, el prota se encontraba en su habitación y Yudiel había llegado a llamar la atención del prota, preguntándole al chico si acaso había planeado todo eso antes de solicitar el duelo. Laon le dijo a la chica que de cierta manera así había sido, tenía la confianza de que ganaría. Luego de exhalar, la chica le dijo al prota que de verdad es una persona aterradora, pero más que eso era una persona muy gentil. Este comentario dejó sorprendido a Laon, el cual le preguntaba a qué se refería con eso. Fue entonces cuando la chica con una expresión sincera le dijo al prota que gracias por haberla salvado de Karun en ese momento. Y mientras se retiraba luego de aquello le dijo al prota que tenía que descansar tranquilo. Luego de que la chica se fuera, Laon se quedó en silencio por unos momentos. Laon comenzó a pensar que la expresión de Yudiel ahora mismo no era una expresión falsa, y desde la manera en la cual intentó proteger a Sylvie y su expresión ahora podría ser que estaba siendo sincera con todo lo que hacía, y comenzó a plantearse que ahora era momento de revelar que el gusano de la furia en ese momento que le había dicho que tenía en su cabeza era falso. Tiempo después nos encontramos en el anexo del patriarca. Limer había llegado luciendo múltiples joyas y saludando al patriarca con una gran sonrisa en su rostro. Tanto el patriarca como el mayordomo se encontraban en silencio ante lo que estaba haciendo Limer. Pero dejando las bromas a un lado, el elfo terminó tomando asiento, mientras que el patriarca le preguntaba que de dónde rayos habían salido todas esas joyas. Limer comenzó a explicar que había hecho una apuesta con el maestro del salón marcial verdadero, y todo eso es gracias al prota. Incluso prepararon generosamente elixires para compartir con los 5 salones marciales. Glenn comenzó a pensar si acaso decía que al final todo eso lo había conseguido gracias a su hijo. Le dijo al elfo un rato después que sabía que no había llegado allí para presumirle de todas esas inútiles joyas, así que tenía que decirle rápido cuál era su razón para visitarlo. Limer le dijo que lo podía entender, entonces era momento de ir directamente al grano. La razón por la cual había llegado era porque tenía que hacerle una propuesta. El patriarca le preguntó que a qué se refería con eso, pero ¿no le había dejado la responsabilidad del entrenamiento después de todo? Limer comenzó a explicar que no se trataba del entrenamiento. Le pidió al patriarca que por favor le permitiera cambiar el examen de graduación para los aprendices. Este comentario llamó la atención de Glenn, el cual le pedía que por favor explicara en detalle lo que estaba diciéndole. Limer comenzó a explicar que ahora mismo el examen de graduación es realizado recibiendo aprobaciones de los instructores o a través de duelos entre aprendices. Sin embargo, esos chicos ya se habían enfrentado a los caballeros aprendices del reino de Owen en un duelo, y en su segunda misión superaron numerosas pruebas. Incluso habían tenido batallas de vida o muerte siendo todavía aprendices. En otras palabras, los aprendices del quinto salón marcial necesitaban un nuevo examen. Glenn le preguntó al elfo que qué era lo que quería decir. El elfo le dijo que sí, el contenido del examen de graduación en el que estaba pensando era uno completamente diferente. Trataba sobre la supervivencia. Si pueden sobrevivir en el mundo exterior sin la ayuda de nadie mientras llevan el renombrado nombre de Siedgar, entonces si su tiempo para volverse espadachines plenos es retrasado, serían capaces de llegar a un nivel mucho más alto. Limer le preguntó al patriarca qué le parecía esto, ¿acaso no era una buena sugerencia?
Glenn, al observar a Limer, guardó silencio por unos momentos, y luego le dijo al elfo que había cambiado, dejando a Limer bastante sorprendido y preguntándole a qué se refería. Glenn le dijo a Limer que después de ese día, cuando su núcleo de energía fue dañado y tuvo que retirarse de las líneas frontales, su cara siempre estuvo llena de sombras. Pero después de conocer a los actuales aprendices del quinto salón marcial, ya no veía esa mirada. En su lugar, ahora tenía una expresión apasionada justo como la de los aprendices. Al escuchar esto, Limer se encontraba sorprendido, mencionándole al patriarca que para nada, ¿por qué diría algo así? Eso le pareció un poco vergonzoso. El mayordomo apoyaba las palabras del patriarca, añadiendo que recientemente la expresión de Limer realmente había mejorado. El elfo no tenía más alternativa que terminar aceptando esto, mencionando que se había dado cuenta de que tenía talento para criar jóvenes y no solamente para las espadas. Además, pronto podría crear al próximo rey después del patriarca con sus propias manos, y eso era lo que más le emocionaba. Glenn le preguntaba al elfo si acaso hablaba del prota, a lo que el elfo inmediatamente le dijo que quién sabía, ya que podrían ser tanto Burren como Marta o incluso la misma Runam. Al escuchar esto, Glenn se sentía bastante emocionado, pero rápidamente se levantó de su asiento y le dijo que tenía que escribir un reporte del examen de graduación dentro de una semana, y si fallaba en hacerlo entonces consideraría que eso nunca llegó a pasar. Limer en ese instante terminó sacando unos papeles y le dijo al patriarca que por supuesto ya lo había preparado todo y lo tenía justo en sus manos. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Hemos quedado en el capítulo número 55 de este manga, así que nos tocará esperar 1 o 2 semanas para continuar con el mismo. Recuerden que mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.